Actualmente lo que tenemos son mafias europeas. Ahora vamos a retomar el tema de esta matanza que hubo en una de las casas de Pachacamac, ¿no? Este ajuste de cuentas de la droga de los narcotraficantes. Vamos a hablar rápidamente con Pedro Yaranga, él es experto en temas de narcotráfico, para que nos diga qué es lo que ve aquí. Yo les decía que esta es la punta del iceberg, porque en realidad el narcotráfico avanza cada día en nuestro país. Bienvenido, Pedro Yaranga, a Exitosa. ¿Cómo está, Karina? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias por estar aquí. Nosotros habíamos dado cuenta un poco más temprano de lo que había pasado en Pachacamac, que había sido un ajuste de cuentas. La policía ha informado que posiblemente tiene que ver con una incautación de 55 kilos de cocaína que tenían la inscripción de Hitler y la evástica en los ladrillos, ¿no? Entonces se ha matado a 4 personas, y esto porque habrían dado el dato. Pero a mí lo que me preocupa es que nosotros estamos viendo tan solo un poquito de lo que está sucediendo en nuestro país y los narcos, porque estamos igual que Colombia, nada más que nosotros no vemos mucho, vemos algo. ¿Esto es verdad o es mi percepción? Sí, Karina, perfectamente tienes toda la razón. Los indicios que actualmente maneja la policía del cuerpo especializado igualmente. Esta no es cualquier matanza, este es un ajuste de cuentas. Al parecer, en el Perú ya tenemos poca presencia de los grandes cárteles de la droga. Actualmente lo que tenemos son mafias europeas, porque la mayor cantidad de droga de Perú, las drogas cocaínicas me refiero, se está yendo hacia Europa. Por ejemplo, aquí tenemos mucha presencia de la mafia albanesa, de los serbios. Y esos obviamente no están solos, manejan todo un equipo de sicariato, porque ellos son los capos y por lo tanto son quienes distribuyen todo el capital para la recolección de la droga. Y en el momento en que estas personas fallan, simplemente lo que hacen es enviar a estos grupos para que acaben con su vida, o si es que hay alguna delación, que al parecer eso habría ocurrido en esta ocasión, igualmente esa es la forma como hacen. Muy bien, entonces son personas de Albania, serbios, y estos grupos son sanguinarios, son peligrosos, son violentos. ¿Cómo los describirías? Estas personas tienen mucha experiencia en estos trabajos, sobre todo en el tema del narcotráfico. Están bastante asesorados. Igualmente, algunos manejan grupos cercanos de protección, y en otros casos lo que hacen es simplemente acudir al crimen organizado que hay en el Perú. Por ejemplo, están las bandas o las organizaciones extranjeras, y en algunos casos hacen alianza y luego acaban con la vida de la persona o del grupo que ellos desean eliminar de diferentes formas. En algunos casos, obviamente, también digamos, con escenas bastante espantosas. Eso es lo que suelen hacer en este tipo de venganzas. Claro, las escenas espantosas es para mandar un mensaje a los demás delincuentes para que no se les ocurra hacer lo mismo. Exactamente, lo que ellos están enviando, o sea, no es cualquier matanza. Con estas cosas, por ejemplo, estos crímenes bastante espantosos, expectantes, lo que están enviando el mensaje es: cuidado que falles, cuidado con que no cumplas el encargo que se le ha dado, y cuidado que estés delatando, porque en el momento en que nosotros nos enteremos, igual vas a pasar por ese mismo mal momento. Entonces, ese es todo un mensaje. Entonces, no hay que olvidarnos que la presencia de los grandes cárteles de la droga en el Perú casi es bastante poco. Lo que opera en el Perú son los clanes familiares. Y los clanes familiares básicamente están conformados por los hermanos, por los padres, por los primos, ¿no?
que en muchos casos es mucho más cerrado que el trabajo que hacían los cárteles de la droga. Y los representantes simplemente, incluidos de estos grupos de los serbios, los albaneses, los representantes están más en Lima. Y en el interior del país lo único que hacen es simplemente controlar a los emisarios, que ellos controlan desde Lima. Muy bien, entonces nosotros no vemos este tipo de movimientos de cárteles como México, porque aquí el narcotráfico se organiza de otra forma. Me dices que se organiza por clanes familiares. ¿Y esto qué quiere decir? Es más o menos que hay menos filtración porque son familias. ¿Es más cerrado el grupo? Mayor seguridad sobre todo. Anteriormente los representantes de los carteles ingresaban, por ejemplo, en el caso de Urchiza, a la zona del Bray, al Alto Guayaga, y había presencia de extranjeros, de colombianos, de mexicanos, de brasileros, y obviamente todo eso facilitaba también el trabajo de la policía. Eso en parte prácticamente ya han invertido. El único que hay en las zonas de elaboración de pasta básica de cocaína o del clorhidrato simplemente son personas que continuamente están en la zona. O sea, a ellos los han convertido en clanes familiares. Y ellos a su vez también entregan a otros clanes que están en una parte intermedia, por decir en la sierra. Los que están en la costa también hay otros clanes. A tal punto que el clan que se contacta con un emisario en el Bray, digamos, no conoce al que está en Lima. Entonces la seguridad es mayor en este caso de lo que se operaba anteriormente. ¿Eso ha permitido que nosotros podamos exportar, sacar más cocaína que antes? Efectivamente, además hay que tener presente que a comparación de Bolivia y de Colombia, en el Perú tenemos zonas especiales, o sea, tierra especial. ¿Eso qué quiere decir? Que la coca que se cultiva en gran parte, por ejemplo, en el Alto Guayaga, en determinadas zonas del Brain, tiene mejor alcaloide. Es decir, se puede hacer de menos coca, más droga. Además que también esto unido a la corrupción que hay, pasan por nuestros puertos grandes cantidades sin que nadie vea nada. Efectivamente, y todos ellos siempre trabajan con liebre. Eso está no solo en el tema del narcotráfico, en el trasiego del narcotráfico, también está en el tema del trasiego de los insumos químicos. Sin insumos químicos ellos no pueden fabricar droga, pero utilizan la misma modalidad con liebres. Liebre es un carro, una camioneta, un automóvil que va adelante con equipos de comunicación y con dinero. Que si hay presencia de la policía o de alguna autoridad, corrompen inmediatamente, luego comunican para que continúe la carga. Pero ya deben tener sus caminos preestablecidos, ¿no? Los caminos donde se encuentra a las personas que se les rompe la mano y que los dejan pasar sin ningún problema. Mayormente, anteriormente pensábamos de que todo eso se estaba haciendo por caminos de herradura. Lo hacen también, pero en pequeña cantidad. Pero la mayor cantidad de droga o de insumos continúan pasando por las carreteras. Y eso tiene que ver bastante con el tema de la corrupción. Y ya para sacarlo del país, cuando los embarcan, allí también tiene que haber gente que se haga de la vista gorda. Allí actúa gente muy especializada. Allí es donde se requiere mayor trabajo de inteligencia, no solo en el control de los puertos, en las zonas adyacentes a los puertos, como en el caso de Paita, pero también dentro de alta mar. Hay grupos, y eso se ha demostrado a través de los seguimientos de la policía especializada. Por ejemplo, un tiempo habían contratado a buzos especializados colombianos que en horas de la madrugada ingresaban pequeñas lanchas y con buzos para dar alcance al barco que se dirigía hacia Europa y luego soldar dentro de alta mar. Preñaban. Eso es un trabajo totalmente especializado. Preñaban las barcas. Sí. Muy bien. Muchas gracias por Así decirnos qué es. Muchas gracias por decirnos cómo actúa
el tema de las drogas, el narcotráfico en nuestro país y cómo hacen para sacar estas cantidades tan grandes de cocaína de nuestro país. Muchas gracias a Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico.